Hola a todos. Es posible que al oír hablar del sistema solar hayáis escuchado que se encuentra dentro de algo que se conoce como la burbuja local y que sin embargo no hayáis visto ninguna explicación sobre qué es la burbuja local. De hecho, a menudo se habla de ella y se da por sentado que todo el mundo sabe lo que es. Hay que decir que lo que quizás sí sepáis es que el Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea y que en ese viaje, lógicamente, va a estar en diferentes lugares de la galaxia y ahora mismo está en el interior de lo que conocemos como esa burbuja local y además está justo en el centro de la burbuja local. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de qué es la burbuja local y de un estudio que explica por qué podemos encontrar estrellas jóvenes en el entorno del Sol y cómo está relacionado precisamente con el hecho de que en este lugar en la galaxia exista una burbuja. Antes de comenzar, quería comentaros, porque quizás ya hayáis visto los habituales del canal, que la webcam se ve diferente, que estoy utilizando una webcam nueva desde finales de diciembre, desde justo después de que grabase los vídeos de Navidades, y que, bueno, me tocaba jubilar la webcam antigua porque ya estaba dando muchos problemas, ya fallaba y era necesario cambiar de webcam, y aprovechando he comprado una webcam mejor que ya no tiene ese ruido, esos puntitos que se ven en la imagen cuando una webcam no tiene suficiente luz para captar una imagen nítida, y además funciona a 60 fps, 60 imágenes por segundo, por lo que el movimiento es mucho más fluido. Y esto es algo que ha sido posible también gracias a los que estáis aquí viendo los vídeos en el canal de YouTube, apoyando el canal. Así que ha sido posible gracias a vuestro apoyo, gracias también al apoyo de la gente en Twitch y en el podcast. Y espero que sirva también pues, para que los vídeos que grabe en los próximos meses y años den un salto en calidad, que es algo que siempre os he comentado, que el apoyo aquí y en otros lugares es lo que hace posible pues precisamente eso, que puede intentar que poco a poco todo sea lo más profesional posible. Así que muchas gracias por ese apoyo, y ahora sí, ya entrando de nuevo en lo que os comentaba del vídeo sobre la burbuja local, hay que decir que esta imagen, que es la que he utilizado al principio, es una ilustración que ha creado un grupo de investigadores para mostrar cómo es la burbuja local, que hay que decir, si os fijáis en la imagen, en realidad la burbuja local sería la que está justo en el centro y no es esférica. En realidad, la burbuja local, lo que se plantea desde que se descubrió es que es el producto de, en su principio, se decía una supernova, que pudo suceder hace unos 20 millones de años. Hoy en día, sin embargo, la imagen ha cambiado y lo que se plantea es que es el producto de varias supernovas que tuvieron lugar en esta región de la galaxia y que han ido moldeando el entorno, porque hay que decir que la burbuja local se la llama así porque es una cavidad en el medio interestelar. El medio interestelar no es más que el polvo y gas que hay entre las estrellas en una galaxia, y que tiene una densidad muy inferior a la del medio interestelar. La densidad de la burbuja local es de 0,05 átomos por centímetro cúbico, mientras que la densidad del medio interestelar es de 0,5 átomos por centímetro cúbico, es decir, es 10 veces más. Y el Sol, dentro de esa burbuja local, se encuentra justo en el centro, donde además podemos enredar las cosas un poquito más, porque resulta que en el centro de la burbuja local está lo que se llama la nube local interestelar, que es el lugar en el que se encuentra el sistema solar y que tiene una densidad de 0,3 átomos por centímetro cúbico, es decir, 6 veces más que la burbuja local, pero casi la mitad que el medio interestelar. Y ese es el lugar en el que se encuentra el Sol. ¿Por qué está en el centro? En realidad, por casualidad, porque hace 10 millones de años el Sol ni siquiera estaba en la burbuja local. Sin embargo, ahora da la casualidad de que justo en este momento de su historia está en el centro de la burbuja local, y eso es algo además de lo que los investigadores de la noticia que voy a comentar después también han hablado, porque el hecho de que el Sol se encuentre en el centro de la burbuja quiere decir que esas burbujas deben de ser muy habituales, pero de eso vamos a hablar en un momento. Hay que decir que hay más nubes en el entorno del Sol que se mencionan en ocasiones, pero lo cierto es que mientras tengamos presente que el Sol está dentro de la burbuja local, ni siquiera hace falta tener presente la nube local interestelar, ya hemos avanzado mucho para entender cómo es el entorno del Sol, del sistema solar y de las estrellas que hay a nuestro alrededor. Y hay que decir que puede que os encontréis esos nombres de nubes, pero en realidad no es muy habitual. Lo importante aquí es que se planteaba, como decía, que se formó hace quizás unos 20 millones de años,
por una supernova. Con el paso del tiempo la percepción fue cambiando y se entendió que no pudo ser una única supernova, sino que fueron varias supernovas en este entorno las que provocaron la formación de esta burbuja local. Y la burbuja local en realidad es simplemente la consecuencia de esas supernovas, de la onda de choque de esas supernovas que, al expandirse, al recorrer el entorno, van arrastrando el material y van vaciando la zona, van creando esa cavidad. Y esto en realidad lo podríamos dejar aquí, sería una explicación sencilla de qué es la burbuja local, una cavidad creada por supernovas en este lugar de la galaxia, y estaría bien, pero lo interesante es que un grupo de investigadores ha publicado un estudio en el que identifica varias oleadas de supernovas en los últimos millones de años que han provocado la formación de estrellas en nuestro entorno y permite explicar por qué dentro de la burbuja local, en los bordes, hay tantas estrellas jóvenes. ¿Y qué tienen que ver las supernovas en toda esta historia? Este concepto artístico, que ya lo he utilizado en otras ocasiones, muestra una supernova que está a punto de destruir los planetas en el sistema en el que tiene lugar, y que además hay que decir que es un concepto que seguramente tenemos muy asociado a las supernovas, el de que provocan destrucción en su entorno. Y es verdad, pero tienen otros factores positivos, porque resulta que una supernova lo que hace es también, como comentaba, empujar el gas y el material a su alrededor y expulsarlo. La burbuja local, volviendo a lo que comentábamos, es en realidad el borde de esas ondas de choque de las supernovas, y hay dos formas de provocar la formación de una estrella. Una es que en el interior de una gran nube de gas se provoque una diferencia de densidad en el gas, de forma que en un punto en concreto de esa nube molecular comienza a acumularse más y más gas. La gravedad lo que hace es atraer más material y llega a un punto en el que hay tanto material acumulado en ese lugar que la gravedad, la presión, la temperatura son tan altas que provocan la formación de una estrella que es capaz de fusionar hidrógeno y convertirlo en helio. El otro mecanismo para provocar esa formación de estrellas es precisamente la onda de choque de una supernova, porque lo que puede hacer una supernova es expulsar el gas y provocar que se acumule en un lugar y se desencadene el proceso de formación de estrellas. Y lo que dicen los investigadores es que en este rincón de la galaxia, en los últimos millones de años, en los últimos 14 millones de años, las estrellas que se han formado gracias a esas supernovas que crearon la burbuja local y a todo ese gas que fue arrastrado, todo ese material que fue expulsado por las ondas de choque de las supernovas. Es decir, este segundo mecanismo sería el que provocó que en nuestro entorno se puedan observar estrellas jóvenes que además están relativamente cerca o en el borde de esa burbuja local. Hay que comentar también que, según donde consultéis, la burbuja local suele recibir diferentes tamaños. En algunos casos se habla de unos 300 años luz de diámetro, en otros de 500 años luz de diámetro, 1000 años luz de diámetro, que nos puede parecer una distancia muy grande, pero hay que recordar que en la escala astronómica, a pesar de que tardaríamos 1000 años viajando a la velocidad de la luz en recorrer 1000 años luz, es más bien una región pequeña. Hay que recordar, la Vía Láctea mide unos 120.000 años luz de diámetro, por tanto es mucho más grande que la región que ocuparía la burbuja local. Los investigadores cuentan cosas interesantes en el estudio. Dicen que en una distancia de unos 200 parsecs, que son unos 650 años luz, han logrado identificar 7 regiones de formación de estrellas asociadas con la burbuja local, en la superficie de la burbuja local, de hecho, y entre ellas están, por ejemplo, Orión A y Orión B, que forman parte del complejo de la nube molecular de Orión, del que también forma parte la nebulosa de Orión que aparece en esta imagen y que la utilizo para ilustrar esta parte del vídeo. La única excepción de esas nubes moleculares, dicen los investigadores, sería la nube molecular de Perseo, que no estaría asociada con la burbuja local, pero el resto sí. Y eso permite explicar, por tanto, por qué en el entorno del Sol, en el vecindario galáctico, hay tantas estrellas jóvenes. De hecho, no solo eso, dicen también que han sido capaces de determinar 4 episodios de supernovas en la burbuja local. El más antiguo no sería hace 14 millones de años, como se suele plantear, ni 20 millones de años, sino hace 10 millones de años. El siguiente hace 6 millones de años, el siguiente hace 4 millones de años y el siguiente en la época actual. Y esto es lo que permite explicar por qué la burbuja local no es una burbuja esférica, es una burbuja irregular, porque con el paso del tiempo
ese material que se iba acumulando a medida que iba siendo arrastrado por las ondas de choque de las supernovas iba provocando la formación de regiones de formación de estrellas y lugares donde se han formado nuevas estrellas de la galaxia. Entre las estrellas que podemos observar en el cielo, Antares, por ejemplo, es un buen ejemplo porque se encuentra en el borde de la burbuja local y la podemos ver a simple vista. Es una de las estrellas más brillantes del firmamento nocturno, es la 15ª si no recuerdo mal, y es además también una de las estrellas más grandes que podemos ver a simple vista. Lo que dicen también es que no saben cuántas supernovas han sido necesarias para formar la burbuja local. Lo que calculan es que entre 8 y 26 y que se inclinan por la cifra de 15 supernovas, pero es simplemente una estimación que realizan, no la pueden determinar con toda certeza. La historia es muy interesante también porque lo que hace es permitir entender cómo se formó la burbuja local, cómo se formaron esas nubes moleculares donde se están formando nuevas estrellas y la relación con las supernovas que tuvieron lugar en estos últimos 10 millones de años en el entorno en el que nos encontramos. Esto es también importante mencionarlo, lo comentaba antes en el principio del vídeo. El Sol se encuentra justo en el centro de la burbuja local. ¿Quiere decir algo? En realidad sí, pero no lo que podríamos pensar. El hecho de que el Sol esté en el centro de la burbuja local es una simple casualidad. Pero, y es lo que dicen los investigadores, por estadística, lo más probable es que el Sol estuviese en cualquier otro lugar de la burbuja local, cerca de un borde o a medio camino entre el centro y el borde, en cualquier lugar menos en el centro. Es muy complicado pasar por el centro. Si es así, lo que quiere decir, entienden ellos, es que las burbujas, como la que observamos aquí, como la burbuja local, como esa cavidad provocada por una serie de supernovas, deben de ser muy frecuentes a lo largo y ancho de la Vía Láctea, porque así sí es mucho más fácil entender por qué en este caso el Sol está en el centro de la burbuja local. ¿Por qué? Porque no es algo raro ni mucho menos y bueno, pues en esta ocasión ha tocado que pase cerca del centro. Pero claro, para ponerle la guinda a esto falta algo y es ¿qué pasó con esas supernovas? Porque ya sabemos que una estrella puede sobrevivir a una supernova, es como se forman las estrellas de neutrones, por ejemplo. Lo que plantean los investigadores es que los supervivientes de esas supernovas se encontrarían en dos cúmulos que forman parte de la asociación de Scorpio Centaurus, que son el cúmulo de Centaurus Lupus superior y el de Centaurus Crux inferior, y que cuando se formó la burbuja o antes de que se formase la burbuja estaban separados por unos 50 años luz, por unos 15 parsecs, y sería por tanto ahí donde se inició la formación de la burbuja local y ese episodio de supernovas, por lo que dicen es que si se quiere encontrar las supernovas o determinar dónde se produjeron y qué pasó con aquellas supernovas, hace falta buscar en esos cúmulos. Esto es muy interesante porque al final lo que hace es enseñarnos cómo a través, en este caso, de, entre otras cosas, los datos de la sonda Gaia, es posible recrear la historia del lugar en el que se encuentra el Sol en estos momentos y entender por qué hay tantas estrellas jóvenes cerca del borde de la burbuja local. Es porque esas supernovas que tuvieron lugar aquí fueron las que desencadenaron la formación de estrellas. Así que ahora ya sabéis qué es la burbuja local, por qué es interesante, por qué se está investigando y por qué hay tantas estrellas jóvenes en el entorno del Sol. Así que lo que me queda decir es que ya he ido colocando los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, que en el podcast ya también este fin de semana hemos vuelto a la programación habitual, ya no son programas especiales de Navidad, ya es duración habitual del podcast que ha empezado con Astrobitácora. La semana que viene será un viaje por la Vía Láctea y no me queda mucho más que añadir porque ya está todo dicho, ya están todos los recordatorios puestos, así que aprovecho para, una vez más, que creo que todavía se puede decir a estas alturas del año, mediados de enero, feliz año, todos los que estáis viendo el vídeo, que espero que todo vaya bien, que muchas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí semana a semana, por dejar vuestros comentarios en el vídeo, por compartir los vídeos y por estar ahí y permitir que poco a poco el canal sea cada vez más grande y que pueda, pues eso, dedicar más esfuerzo y más medios a que los vídeos sean lo más profesionales posible. Así que, como digo siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestro apoyo y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!